Y ya estamos en contacto con Miguel Benazayag. Miguel es filósofo, es psicoanalista, tuvo y tiene quizás también, podemos arrancar desde ese lugar, un pasado militante en organizaciones políticas armadas durante los años 70, una historia de cárcel, de exilio, de expulsión del país de alguna manera, y a partir de ahí todo un desarrollo filosófico desde el pensamiento, desde el psicoanálisis, respecto justamente de los temas que nos incumben en esta serie de podcast de microprogramas, ¿no? Y a partir, en todo caso, de esas reflexiones, Miguel, es que nos gustaría escucharte en función de, casi a título de excusa, de estos últimos 40 años, primera vez en nuestra historia como país, de 40 años ininterrumpidos de democracia, una suerte de búsqueda de estas quizás necesarias nuevas definiciones o redefiniciones de lo que es la democracia. Entonces, la primera pregunta, como siempre hacemos, justamente es desde la filosofía, ¿qué es la democracia? Bueno, hola. Escúchame, estoy contento de estar con vos, con Radio Sur. Y bueno, te contesto un poco así. Es complicado, ¿no? Vos sabés que es complicado contestar qué es la democracia, ¿viste? O sea, porque parecería ser como que todo el mundo sabe que la democracia, claro, sería el gobierno del pueblo con sus representantes, ¿no? La democracia, claro, son instituciones, son a la vez son instituciones, es efectivamente el voto, es muchas cosas, pero lo que pasa es que la democracia también toma formas muy diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros vemos acá en Europa, por ejemplo, en Italia, yo trabajo una vez por mes, voy a Italia, estoy siempre ahí, yo vi en los últimos 15 años cómo la democracia se va vaciando como un gruyere, ¿viste? O sea, va quedando agujero por todos lados, y las instituciones democráticas permanecen, nadie puede negar que es democrático, pero a la vez no hay ningún tipo de protagonismo popular o cada vez menos protagonismo popular. Entonces, en realidad, claro, si uno identifica la democracia con las instituciones democráticas, se puede entrampar. Si uno identifica democracia solamente con las mayorías, se puede entrampar también, porque no es solamente la mayoría, ¿verdad? Entonces, digamos que la democracia sería, me parece, como una ambición, como un deseo compartido de que no sean oligarcas, sectores armados, militares, que no sean sectores tiránicos de una manera o de otra los que dirigen a un país. Pero yo diría más bien que la democracia sería como una ambición que yo en este momento no puedo más identificar con una forma concreta, porque la verdad es que yo sigo militando, por supuesto, de maneras diferentes, ¿no? Pero cuando yo militaba en el PRTERP, nosotros en realidad había toda una parte marxista, qué sé yo, pero en el ERP más bien era como una idea de una democracia, llegar hacia una democracia verdadera y qué sé yo. Bueno. Y lo que pasa es que hoy en día, cuando se habla de democracia, no se puede ya más evocar ese gobierno del pueblo que defienda al pueblo, porque nosotros vemos que la democracia puede ser totalmente transformada, no utilizada, o sea, está complicado la cuestión de la democracia, ¿no? O sea, está complicado. Eh, Quizás también desde ese punto más de principios, ¿no? La democracia planteaba un intento de resolución de algo que de alguna manera termina siendo irresoluble en el seno de cualquier sociedad, que es esto de que nos podamos poner de acuerdo en lo mismo. Y de Sí, alguna manera la manera que encontró el sistema para saldarlo es sobre la lógica de las mayorías. claro, Ahora bien, también digo esto porque de alguna manera ese planteo de democracia, de ese sistema, eh, también tiene un rasgo de violencia, de imposición. Digo, son las mayorías que se imponen a esas minorías. Sin embargo, hoy en la actualidad aparece mucho, bueno, no recientemente, ¿no? Ese juego dialéctico que permite respecto de la construcción de las minorías, que después podemos discutir si son efectivamente minorías, pero esas mayorías que toman la decisión en definitiva, tampoco tienen ese poder absoluto, digo, ¿no? Se ha claro. visto mucho con distintos movimientos sociales,
Por eso digo, hay que ver en qué medida son minorías, pero que surgen quizás muchas veces como sectores de minorías, pero en un juego de construcción de derechos. Ese juego dialéctico de la democracia sigue vigente hoy en estas instituciones que son como queso ayer que vos decís, digamos, ¿todavía hay resquicios de eso o estamos entrando en una etapa donde cada vez lo institucional ocupa un rol más central que el del juego político dialéctico de lucha de clases, en Ahora, definitiva también, ¿no? sí, en ese sentido te digo, bueno, por supuesto que el deseo democrático es un deseo donde las mayorías no triunfan como un partido de fútbol que ganaron, sino que la mayoría respeta a las minorías y efectivamente un gobierno democrático es un gobierno donde, bueno, no se trata de venganzas o de aplastar las minorías, sino justamente de un respeto, un equilibrio, digamos, en el sentido. Después podemos volver al asunto de las minorías y mayorías, pero con respecto a la actualidad, ¿no? Que vos decías, la actualidad de esas instituciones. En realidad nosotros vimos, yo pienso que la última vez que vimos eso, desde mi punto de vista, fue con Salvador Allende, ¿no? Tratar de ver cómo democráticamente se podía cambiar el sentido de un país, cómo llegar a la justicia social, con un respeto total de justamente las minorías, un respeto, bueno. Y nosotros vimos que, bueno, en un momento dado el imperio dijo no, el imperio dijo, me importa un pito si es democrático o no es democrático, y nosotros empezamos a ver con Allende con Pinochet, ¿no? Más bien, ¿no? Con Pinochet empezamos a ver cómo en realidad la democracia, como nosotros la deseamos, no alcanza para la justicia social, desgraciadamente, no alcanza. Y también para hablar de la actualidad, con el gobierno de Pinochet y el neoliberalismo que se desarrolló en Chile como experiencia y después se transformó en el mundo, nosotros vemos cómo a la vez mismo de esas instituciones hoy en día son marionetas de los verdaderos centros de poder. Vos fijate que yo no tengo ninguna razón para dudar de la sinceridad de los grupos de izquierda, ¿no? Que en Grecia habían ganado las elecciones. Me parece al contrario, que era gente muy honesta y no pudieron, porque de última, la cuestión es hace mucho tiempo, ya hace varios decenios, que es, usted vota al que quiera, el Fondo Monetario, el Banco Mundial decide, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, sí, yo tengo ese deseo democrático, pero lamentablemente uno no puede no darse cuenta que la izquierda hace llorando lo que la derecha hace riendo, pero el programa lo dan los grandes grupos económicos que te aplastan, si no, o sea, entonces me parece un poco como que desgraciadamente eh, la trampa, me parece, estaría un poco en creer que bastaría solamente el proceso democrático sin la movilización popular, sin el protagonismo popular, para garantizar cambios de justicia social. Me parece que esa sería la trampa, pero hoy en día la verdad es que estamos en una realidad mundo que es muchísimo más brutal, muchísimo más violenta y horrible que esa que nos llevó a nosotros a la rebelión, ¿verdad? Y la verdad es que no sé, viste, yo te digo, por ejemplo, acá hubo, viste, en julio, hubo manifestaciones durante 3 meses donde había 3 millones de personas en la calle, viste, la policía, gente, viste, o sea, y le importó un pito, viste, ¿por qué? Porque el Macron, el neoliberal de acá, viste, él tiene el programa, que es el programa del Banco Mundial, y entonces que haya 3 millones de personas en la calle, que haya una represión brutal, no le importa un pito, porque hay algo de esa topadora, ¿verdad? Que a mí me hace un poco pensar que, por supuesto, que nosotros tenemos que defender la idea democrática, sobre todo nosotros, los argentinos, los latinoamericanos, que sabemos lo que es la dictadura, pero que no podemos dormirnos en un angelismo de, bueno, si es democrático, porque nosotros vemos como, por ejemplo, la perversión de la democracia, que un enemigo de la democracia como Milei utiliza la democracia, ¿verdad? Lo cual tiene un pequeño antecedente, ¿no? Hitler, ¿no?
que utilizó la democracia para... o sea, es complicado esto, o sea, Mm. no podemos quedarnos diciendo democracia, democracia, democracia. Sí, algo que siempre decimos, o también es parte del espíritu que nos impulsó a estas reflexiones, es esto de sentir la democracia como esa palabra de que tanto es dicha que llega a perder sentido, como ese juego que hacíamos de niño, que repetíamos una palabra hasta que la palabra perdía Claro, sentido. sí, En algún en algún sentido, este es como una búsqueda de reencontrar algo que le hemos perdido cierto sentido, ¿no? Por eso quizás esas preguntas tan básicas respecto a qué es la democracia. En tus reflexiones vos hablas mucho también de los cambios de época, ¿no? Hay una idea sí, ligada a cómo al presente, ¿no? A cómo las luchas o las reflexiones o la construcción social en esta época actual se da sobre una lógica muy de ponderar lo presente, de la incapacidad de proyectar o de mirar futuros o de ver horizontes. En ese sentido, la definición de democracia como algo ambicional eh, choca más todavía, aún más con este momento del presente, ¿no? sí. ¿Cómo lo proyectás vos esto en función de lo que se viene, digamos? ¿No? Un mundo donde que juega lo presente, sin embargo, la necesidad de esa democracia como ambición, como horizonte, es lo que nos mueve en el mar de las instituciones cooptadas. Es compleja la situación para el accionar, para la práctica democrática, más que para la democracia en sí, ¿no? Claro, lo que pasa es que hubo un cambio bastante rápido, ¿no? Del modo de hacer política que se transformó de una visión trágica de la política, trágica en el sentido profundo, en el sentido griego, no de una tragedia, no, en el sentido algo profundo, donde uno se proyecta ya más allá de su ombligo, se proyecta en el conjunto al cual pertenecemos, a nuestros hijos, a los hijos de los otros, a un amor hacia el lugar donde nacimos, ¿verdad? Ese modo de hacer política, donde uno hacía política como sintiéndose parte de un proyecto al cual uno pertenecía, se transformó en una política clientelista donde izquierda o derecha te prometen de consumir más o menos, con quién vas a tener menos miedo, con quién te van a robar menos la bicicleta, ¿verdad? O sea, hay todo, desde la política hoy en día, hay todo un discurso del presentismo que vos evocabas, por supuesto, ¿no? Donde es lo inmediato, vos votás por lo inmediato, y ese voto por lo inmediato no puede evitar de tener una parte de barbarie, porque efectivamente te corta de la transmisión, te corta de defender la vida, defender la cultura, ¿verdad? Entonces, eso está muy favorizado por la época que estamos viviendo de amenaza y de caos. Es una época caótica, es una época donde el futuro aparece como una pura amenaza, efectivamente, y eso hace que sea simétricamente opuesto a los años donde nosotros, la de mi generación, militábamos, donde el futuro era una promesa, ¿ves? O sea, que vos estabas en cualquier lado, pero mismo, viste, en los momentos que no te daban en coordinación federal, y vos te sentías que había algo que estaba bien, ¿viste? Que estaba bien. Hoy estás tranquilamente tomando el sol, ¿viste? En un bar y sentís que todo va mal, ¿viste? O sea, hay algo de esa atmósfera de amenaza que ayuda a esta política del presentismo, esta política del clientelismo, donde la gente lo que quiere es gozar ahora, hay una especie conmigo vas a gozar más. Y por eso los, no sé cómo decir, ¿viste? Digamos, los hijos de puta, digamos, como Milei, ¿viste? Eh, tienen tanto éxito, porque ellos tienen, como acá Le Pen o la Meloni en Italia, ellos te dicen gozá, 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 dejate de joder, gozá. Entonces el goce pasa por odiar al extranjero, al boliviano, al paraguayo, al árabe, al africano negro, ¿verdad? O sea, vos gozá, gozá. Entonces, el lenguaje no es solamente el lenguaje de decir vas a consumir mejor conmigo, sino también un lenguaje de extrema derecha que tiene un éxito terrible, que frente al horizonte totalmente amenazante, te dicen, mira, el Titanic se hunde, vos gozá. Este, y eso es muy fuerte. Pero es un gozo que también nunca llega, ¿no? Vos mencionabas que se vive en el presente en un día soleado, pero sintiendo que todo es una mierda. O sea que es un gozo que también está interrumpido incluso, ¿no? O es el goce de la barbarie, ¿viste? El goce en el sentido, ¿viste?
aplastar al otro, el goce de aplastar al otro, ¿te das cuenta? O sea, el goce de no límite, ¿no? O sea, pero bueno, es eso, hay un cóctel peligroso, ¿viste? El futuro amenazante, la falta de perspectiva y este llamado a decir, cagate en todo, ¿viste? O sea, nosotros, acá vos gozá y no te preocupes de nada, ¿no? Y con todas estas falsas identidades, vos te imaginás un partido nazi argentino, pero si nosotros somos una mezcla total, ¿viste? O sea, qué pureza, ¿viste? No importa, no importa, ¿viste? O sea, gocemos. Y aparte, bueno, el asunto que evocabas un poco las palabras. Yo, que Milei haya robado la palabra libertario, ¿viste? Para la tradición anarquista, la tradición libertaria. Milei robó la palabra libertario en el sentido de decir, hagamos lo que queramos, ¿viste? No respetamos nada, ¿no? O sea, Mm. Em, Antes de meternos quizás en esto que de alguna manera dejabas ver, ¿no? Ciertas tareas, ciertos desafíos que marca la época, me interesaba algún balance, ¿no? De esto que nosotros siempre repetimos, ¿no? La primera vez en la historia de nuestro país, que si bien en términos históricos es poco, la primera vez que ocurre que tenemos 40 años de democracia ininterrumpida, ¿no? Que no tenemos un golpe de Estado que rompe con las garantías constitucionales y la institución democrática. Más allá que es poco, para nosotros quizás es mucho. ¿Qué claro. balance te queda de estos 40 años? ¿Cómo entramos a esta democracia, con esa suerte de primaria democrática, y cómo estamos ahora? ¿Y qué pasó en el medio, ¿no? ¿Cómo lo ves? Claro. Bueno, por empezar, claro, o sea, si no me equivoco, históricamente ningún gobierno democráticamente elegido terminó las elecciones en la Argentina. O sea, Irigoyen terminó el primer periodo, el segundo lo rajaron, ¿verdad? O sea, Perón terminó, o sea que de última siempre fueron interrumpidos los procesos democráticos. Eh, entonces, efectivamente, 40 años sin golpe de Estado, no se puede tampoco mezclar todo y decir todo es igual. No, por supuesto que no, por supuesto que no, por supuesto que los que conocimos la dictadura sabemos que a pesar de todo hay algo de las libertades democráticas, hay algo de la posibilidad de salir a la calle. O sea, yo no ignoro la represión que existe hoy en día en Argentina, en América Latina, no lo ignoro para nada, pero conocí lo que era desaparecer porque habías salido a la calle, o sea, porque tenías, ¿verdad? Entonces, en ese sentido no se puede hacer una amalgama, me parece que no se puede hacer una amalgama a pesar de no sé, lo caído que está, así lo arruinado de la democracia. Pero lamentablemente uno puede pensar, digamos, que lo que pasa es que el imperio no necesita más golpes militares. O sea, lamentablemente no pienso que el balance sea súper optimista. O sea, uno puede decir, bueno, mira, mejor que uno puede ir a una manifestación y no te matan, no te torturan, no te violan. Mejor. Pero no es seguro que eso sea porque estamos tan fuertes que no se animan a reventarnos como durante la dictadura. Capaz que el balance sería un poco que no les hace falta, que nos revientan igual a más bajo precio y con menos ruido y con menos escándalo, ¿no? Es sorprendente que en África en este momento haya habido 4 golpes de Estado seguidos que son golpes de Estado y a la vez, ¿viste? Uno no puede mucho decir qué es eso, porque a la vez son golpes de Estado que rajan a las tropas francesas de sus territorios. O sea que también tiene un lado medio descolonial. Es raro, eso es una cosa un poco aparte. En América Latina, efectivamente, los métodos son otros. Nosotros hemos visto la utilización de lo judicial para hacer los golpes de Estado judiciales que empezaron en Paraguay. El antecedente fue, el primero fue en Paraguay y después se sucedieron esos golpes de Estado legales. Entonces, yo de una manera un poco capaz pesimista, no sé, pero me parece que lo que pasa estos 40 años también tienen que ver con que no les hace falta una nueva ESMA para hacer lo que quieren. Ah, Mm. Eh, y en ese sentido, desde esto que mencionábamos, ¿no? Estas prácticas democráticas, para decirle de alguna manera, ¿no? Para diferenciar sobre todo el accionar, ¿no? En este sistema, que nos da ciertas
posibilidades, pero también nos marcan claramente los límites, y no sé si incluso a esta altura no podemos hablar de ciertos retrocesos, ¿no? Incluso institucionales. Pero ¿cuáles serían los desafíos pendientes? ¿Dónde ves vos que es por donde se da la lucha central? También he leído que hacías algunas críticas en función de la mirada marxista de la lucha de clases en sí, como motor, digo, cómo esto se adapta a lo que vivimos hoy, y cuáles son en todo caso las tareas, los escenarios Eh, que nos para permitirían mí, avanzar. para mí no me cabe la menor duda que hace ahora unos 3 décadas, digamos, que es muy nuevo, que una parte de nosotros, los militantes, hemos comprendido que el mundo no se cambia desde los lugares de poder, que los lugares de poder son lugares de impotencia, de grande impotencia, ¿no? Nuestros amigos griegos lo mostraron tristemente, etcétera. O en Uruguay, cuando los compañeros tupamaros están en el gobierno y bueno, ¿qué pasa? La impotencia para cambiar las estructuras, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que el gran enseñamiento es que los cambios radicales, los cambios que van hacia la justicia social, tienen que ser en la fuerza de la horizontalidad de la base, ¿verdad? O sea que se trata de una multiplicidad, una miríada de experiencias, ¿no? Más o menos grandes, que desde la base obligan a los cambios. Y entonces yo siempre tomo como ejemplo los movimientos que cambiaron al mundo, como diría el otro, sin tomar el poder, que son los movimientos feministas, los movimientos de minorías o sexuales cívicas como los negros, ¿verdad? O los árabes. O sea que efectivamente son luchas que no apuntan a tomar el poder para cambiar el mundo, sino que por el desarrollo de ese protagonismo múltiple, contradictorio, obligan al poder bueno, a tener cuidado o a cambiar cosas. A mí me parece que esa es la única hoy en día posibilidad, es realmente de cambiar ese paradigma, cambiar el paradigma de la toma del poder para pasar a un paradigma múltiple, contradictorio, de el compromiso político y social desde abajo, ¿no? Pero muchos compañeros y compañeras, cuando militan desde abajo, entre comillas, lo hacen con una cierta tristeza, es decir, estamos esperando, hacemos esto esperando que algo pase. Y yo creo que no, yo creo que ahí tiene que estar la alegría del compromiso político. Y en un momento dado las cosas van cambiando porque la fuerza de la base lo obliga. Pero yo realmente con ahora 55 años de militancia, ¿no? No veo otra posibilidad y me parece que la gran novedad mundial que se manifestó no solamente en Chiapas, ¿no? O con los sin tierra, sino en todos lados, acá los movimientos radicales de los sin techo, de los indocumentados, etcétera, son movimientos horizontales que luchan y me parece que justamente no caen en la trampa de lo institucional. Una última pregunta, es casi un juego lo que le proponemos a todos los entrevistados, las entrevistadas, que tiene que ver con encontrar algún sonido, ¿no? Que identifique en estos años de democracia o esta época o lo que nos trajo hasta acá. Digo, es abierta la pregunta. Un sonido, un discurso, un ruido. ¿Qué es lo que identifica para vos la democracia o estos 40 años de democracia en nuestro país? ¿A qué te remite? Mm, No, más bien Puede ser algo también que tenga que ver con la historia del mundo, no solo con la de Argentina, digamos. una canción sería más bien, ¿no? Puede ser un discurso político, una canción, un hecho puntual, algún grito. Vos hablabas de los movimientos y Sí. cómo se manifiestan con distintas voces. Si tuvieras que Eh, elegir uno. Hay dos cosas que para mí son fundamentales. Una es una canción que me parece que es la canción de lo que, como se llama el movimiento que yo fundé acá y en Italia, que se llama A pesar de todo, ¿no? Que decimos vamos a pesar de todo. Eh, para mí son dos cosas. Una es la canción de Mercedes Sosa, ¿no? Esa tantas veces me mataron, tantas desaparecí, ¿no? O sea, esa idea de que, y acá estamos y seguimos, ¿no? Y ese es mi perro. Disculpa. Y lo que pasó de más importante para mí en este último tiempo es el despertar del movimiento de los pueblos originarios. Yo soy de una generación
que hemos visto ese despertar, ¿no? Hemos visto ese despertar que, bueno, no es un triunfo por el momento, pero que es un hecho mayor. Sería eso, ¿no? O sea, un poco lo que Totalmente. identificaría. Hay como un resurgimiento, me parece que va muy en línea con esto que planteabas de este cambio de paradigma, ¿no? De la lógica de la toma del poder, para una lógica donde lo que se pone en tela de juicio es la forma de existencia en el mundo, digamos, ¿no? Digo, ellos Totalmente, tienen qué arraigado loco. ancestralmente algo que nosotros lo tenemos coartado o en nuestra historia como descendientes de esas Sí, poblaciones, ¿no? Que no lo sí, reconocemos como tal, es somos lo que, europeos. es lo que Kush, viste, dice, ¿no? Cuando él va a oponer, y a mí me parece muy interesante eso, él va a oponer el mundo del ser colonial al mundo del estar siendo, ¿verdad? Y el mundo del estar siendo justamente no es un mundo vertical, es un mundo donde los cambios son horizontales, donde no hay un subdesarrollado que quiere desarrollarse, ¿no? Sino hay un existir, ¿no? Y lo de estar siendo, tal como Kush lo desarrolla, me parece que es una base filosófica, cosmológica, cosmogónica, ¿no? De lo que hoy puede representar las bases para un nuevo paradigma, ¿no? En ese sentido, sí, me parece que el Rodolfo Kusch, que en la época donde yo estaba en el PRTR, él no estaba de ese lado, pero me parece que es un enseñamiento mayor que tenemos que recuperar, que es sí, tiene una fuerza muy grande. Sí. Miguel, te agradecemos muchísimo que te Soy hayas tomado yo, estos minutos para reflexionar con nosotros. soy yo que te agradezco, muchas gracias.